día de hoy, agárrense de sus asientos, porque nos vamos a lanzar a una expedición que ni Indiana Jones en sus mejores tiempos. Hola amigos, hoy vamos a embarcarnos en un viaje fascinante a través del tiempo y el espacio. Vamos a desempolvar mapas antiguos, a seguir pistas legendarias y a meternos hasta la cocina de civilizaciones que desaparecieron, dejando atrás enigmas que nos siguen volando la cabeza. Imaginen esto, ciudades enteras, con sus templos, sus casas, sus secretos, tragadas por la selva, sepultadas por volcanes o simplemente olvidadas por el paso implacable de los siglos. ¡Uf, qué locura! Hablaremos de lugares que fueron el epicentro del mundo en su momento, llenos de vida, de oro, de misterios y que hoy son ruinas majestuosas que nos susurran historias de gloria y olvido. Prepárense para descubrir las ciudades perdidas más fabulosas del mundo, desde las alturas de los Andes hasta las profundidades de la jungla camboyana, pasando por desiertos implacables y hasta el fondo del mismísimo océano, según algunas teorías. Así que pónganse cómodos, preparen su botana favorita, su bebida refrescante, porque este viaje va a estar cargado de datos curiosos, de imágenes espectaculares y sobre todo, de esa sed de exploración que tanto nos caracteriza. ¿Están listos para que se les ponga la piel chinita con estas historias? Pues no se diga más y que comience la aventura. ¡Vámonos! Arrancamos motores, amigos, y nuestro primer destino es nada más y nada menos que el imponente Machu Picchu, en Perú. Imagínense esta escena. Estamos en 1911. Un explorador estadounidense llamado Hiram Bingham, terco como él solo, se adentra en la cordillera de los Andes, siguiendo rumores, leyendas de una ciudad inca perdida. La gente local le decía que estaba loco, que no iba a encontrar nada más que piedras y selva. Pero él, ¡pum!, seguía y seguía, abriéndose paso entre la maleza espesa, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. ¡Qué agallas, ¿Y qué recompensa se llevó el buen Hiram! De repente, entre la niebla andina, como si fuera un espejismo, ¡zas!, aparece ante sus ojos esta maravilla arquitectónica, Machu Picchu. Una ciudadela de piedra perfectamente ensamblada, construida en la cima de una montaña, a casi 2500 metros sobre el nivel del mar. Una verdadera locura de la ingeniería inca. Terrazas de cultivo que parecen escaleras al cielo, templos dedicados al sol, observatorios astronómicos y casas que se aferran a la montaña como si fueran parte de ella. El impacto de ver eso por primera vez debió ser algo indescriptible, como encontrar un tesoro que el mundo había olvidado por completo. Piel de gallina, se los juro. Pero lo más intrigante de Machu Picchu no es solo su belleza o cómo diablos lo construyeron sin la tecnología que tenemos hoy, sino su propósito. ¿Para qué servía exactamente? Algunos dicen que era un refugio sagrado para la élite inca, otros que un centro ceremonial importantísimo, incluso hay teorías que sugieren que era una especie de universidad. Lo cierto es que los incas no dejaron registros escritos, así que mucho de su historia se basa en interpretaciones y, claro, en un montón de misterio. Y a nosotros nos encanta el misterio. No me van a dejar mentir. Hoy en día, Machu Picchu es patrimonio de la humanidad y uno de los destinos turísticos más visitados del planeta. Pero, a pesar de las multitudes, cuando estás ahí, sientes una energía especial, como si los espíritus de los antiguos incas todavía rondaran por sus plazas y templos. Es un lugar que te hace reflexionar sobre la grandeza de las civilizaciones pasadas y lo pequeños que somos ante la inmensidad del tiempo. Definitivamente, un lugar que hay que visitar antes de colgar los tenis, amigos. Una joya escondida entre las nubes que te deja sin aliento. Seguimos con la travesía, mis valientes exploradores, y ahora nos teletransportamos a las áridas tierras de Jordania para encontrarnos con una ciudad que parece sacada de un cuento de hadas o de una película de aventuras. Y no es para menos, porque aquí se filmó Indiana Jones y la última cruzada. Estoy hablando, por supuesto, de la majestuosa, la increíble, la única Petra. Esta ciudad no fue construida con ladrillos y cemento, no señor. Los nabateos, un pueblo árabe comerciante súper ingenioso, la tallaron directamente en la roca arenisca de las montañas hace más de 2000 años. ¡Qué habilidad, qué paciencia, qué visión! Imagínense llegar caminando por el Sikh, un desfiladero estrecho y sinuoso, con paredes de roca que se elevan a decenas de metros sobre tu cabeza. La luz apenas se filtra, creando un ambiente de misterio y expectación. Y de repente, al final del cañón,
Como una revelación divina, ¡boom!, aparece ante tus ojos la fachada de Al-Kazné, el tesoro. Es una imagen que se te queda grabada en la retina para siempre. Con sus columnas corintias, sus esculturas detalladas, todo esculpido en la piedra de un color rosado que cambia con la luz del sol. Simplemente espectacular, amigos. Pero Petra es mucho más que el tesoro. Es una ciudad enorme, con tumbas reales, templos, un monasterio aún más grande e imponente, Ad-Deir, al que hay que subir como 800 escalones. Un buen ejercicio, se los aseguro. Un teatro romano, calles columnadas y un ingenioso sistema de canales y cisternas que les permitía a los nabateos sobrevivir en medio del desierto. Eran unos cracks de la ingeniería hidráulica. Durante siglos, Petra fue un importantísimo centro comercial, una parada obligada en las rutas de la seda y las especias que conectaban Oriente con Occidente. Imaginen las caravanas de camellos llegando cargadas de tesoros. Desafortunadamente, con el cambio de las rutas comerciales y algunos terremotos devastadores, Petra fue gradualmente abandonada y quedó oculta para el mundo occidental durante siglos, conocida solo por los beduinos locales. Fue redescubierta en 1812 por el explorador suizo Johann Ludwig Burckhardt, quien tuvo que disfrazarse de árabe para poder entrar. ¡Qué aventura la de este señor! Hoy, caminar por Petra es como retroceder en el tiempo. Es sentir la grandeza de una civilización perdida y maravillarse con su legado imperecedero. Una ciudad de piedra que te roba el corazón. Preparen sus pasaportes espirituales, amigos, porque ahora nos vamos directito al sudeste asiático, a Camboya, para explorar el complejo de templos más grande del mundo. Sí, escucharon bien, el más grande. Me refiero, claro está, al impresionante, al místico, al colosal Angkor Wat. Este no es solo un templo, es una declaración de poder, fe y arte que ha sobrevivido a siglos de historia, guerras y al abrazo implacable de la jungla. Una verdadera maravilla que te deja con la boca abierta y el espíritu conmovido. Construido en el siglo XII por el rey Surya Varman II, Angkor Wat fue originalmente dedicado al dios hindú Vishnu, pero con el tiempo se transformó en un templo budista y así sigue siendo un importantísimo centro religioso hasta el día de hoy. Imaginen la cantidad de gente que trabajó en su construcción, miles y miles de artesanos, obreros, escultores. Todo el complejo está rodeado por un foso gigantesco que simboliza el océano mítico que rodea el monte Meru, el hogar de los dioses en la cosmología hindú. ¡Qué nivel de detalle y simbolismo, caray! Lo que te vuela la cabeza de Angkor Wat, además de su tamaño descomunal, son los bajorrelieves que adornan sus galerías. Son kilómetros y kilómetros de piedra tallada contando historias épicas del Ramayana, el Mahabharata, batallas legendarias, desfiles reales y escenas de la vida cotidiana del Imperio Jemer. Puedes pasarte días enteros observando cada detalle y no terminarías nunca. Las 5 torres principales, que representan los picos del monte Meru, se elevan hacia el cielo como si quisieran tocar las nubes, y ver el amanecer sobre ellas es una experiencia que, les juro, cambia la vida. Es pura magia. Angkor Wat es solo una parte, aunque la más famosa, de la antigua capital del Imperio Jemer, Angkor, que en su apogeo fue una de las ciudades más grandes y sofisticadas del mundo preindustrial. Se dice que llegó a tener cerca de 1 millón de habitantes. Pero como muchos grandes imperios, decayó y la ciudad fue gradualmente abandonada, siendo engullida por la selva durante siglos. Fue gracias a exploradores franceses en el siglo XIX que este tesoro fue redescubierto para el mundo occidental, aunque los locales siempre supieron de su existencia. Visitar Angkor Wat es conectar con una civilización poderosa y profundamente espiritual, una experiencia inolvidable, se los garantizo. Agárrense fuerte, amigos, porque nuestro siguiente destino nos lleva a un lugar donde el tiempo se detuvo de la forma más trágica y espectacular imaginable. Nos vamos a Italia, a las faldas del imponente y temible Monte Vesubio, para visitar Pompeya, la ciudad romana que quedó sepultada bajo cenizas y piedra pómez en el fatídico año 79 después de Cristo. Una historia que parece sacada de una película de desastres, pero que fue terriblemente real. ¿Qué momento tan brutal debió ser ese? Imaginen la escena. Pompeya era una ciudad bulliciosa, llena de vida, con sus mercados, sus termas, sus teatros, sus lupanares. Sí, también tenían de eso. Sus casas lujosas con mosaicos increíbles. La gente iba y venía, haciendo sus cosas,
sin tener la menor idea de la catástrofe que se cernía sobre ellos. De repente, ¡pum!, el Vesubio, ese volcán que creían dormido, explota con una furia descomunal, lanzando una columna de humo, ceniza y rocas a kilómetros de altura. El pánico debió ser indescriptible. La gente corriendo, tratando de escapar, pero muchos no lo lograron. Lo increíble, y a la vez escalofriante de Pompeya, es que la capa de ceniza volcánica que la cubrió actuó como una especie de conservante. Sí, así como lo oyen. Preservó la ciudad casi intacta durante casi 1700 años. Cuando los arqueólogos comenzaron a excavarla en el siglo XVIII, fue como abrir una cápsula del tiempo. Encontraron edificios con los techos aún en pie, frescos en las paredes con colores vibrantes, objetos de la vida cotidiana como ánforas de vino, panes carbonizados en los hornos, e incluso los cuerpos de las víctimas, o más bien, los huecos que dejaron sus cuerpos, que los arqueólogos rellenaron con yeso para crear moldes conmovedores de sus últimos momentos. Caminar por las calles empedradas de Pompeya hoy en día es una experiencia profundamente emotiva y fascinante. Es como si los antiguos romanos acabaran de irse. Puedes entrar a sus casas, ver sus tiendas, imaginarte cómo era su día a día justo antes de la erupción. Es un testimonio vívido de la fragilidad de la vida y del poder destructivo de la naturaleza. Pero también es un tesoro arqueológico invaluable que nos ha enseñado muchísimo sobre la vida en el Imperio Romano. Una visita obligada para los amantes de la historia y para los que buscan emociones fuertes. Una ciudad que te deja pensando y mucho. Ahora sí, mis aventureros de corazón, nos adentramos en la espesura de la selva guatemalteca para descubrir una de las ciudades más impresionantes y misteriosas de la civilización maya. Les presento a la grandiosa Tikal. Imaginen estar rodeados por una vegetación exuberante, escuchando los sonidos de los monos aulladores y las aves exóticas, y de repente, entre los árboles gigantescos, emergen unas pirámides escalonadas que parecen tocar el cielo. Es una sensación que te transporta a otro mundo, a otra era, pura magia selvática. Tikal fue uno de los centros urbanos más importantes y poderosos del mundo maya durante el período clásico, entre el año 200 y el 900 después de Cristo. Estamos hablando de una metrópolis en toda regla, con una población que pudo haber llegado a los 100.000 habitantes en su apogeo. Imaginen la cantidad de gente viviendo aquí, en medio de la jungla. Los mayas eran unos arquitectos e ingenieros increíbles, y Tikal es la prueba viviente de ello. Construyeron templos piramidales altísimos, como el Templo 4, que con sus casi 70 metros de altura, era uno de los edificios más altos del mundo precolombino. Subir hasta la cima es un desafío, pero la vista panorámica de la selva y las otras pirámides es una recompensa que no tiene precio. Pero Tikal no era solo pirámides. Tenía palacios reales, complejos residenciales, observatorios astronómicos, porque los mayas eran unos genios de la astronomía y tenían un calendario súper preciso. Canchas para el juego de pelota, un juego ritual bastante extremo, por cierto, y una red de calzadas que conectaban las diferentes partes de la ciudad. Lo más fascinante es que gran parte de Tikal todavía sigue oculta bajo la selva, esperando ser descubierta. Los arqueólogos calculan que solo se ha excavado una pequeña fracción de lo que fue esta inmensa ciudad. Imaginen los secretos que aún guarda la tierra. El colapso de Tikal, al igual que el de muchas otras ciudades mayas, sigue siendo un tema de debate entre los expertos. ¿Fue por sequías prolongadas, guerras internas, agotamiento de los recursos, enfermedades? Probablemente una combinación de factores. Lo cierto es que, alrededor del siglo X, la ciudad fue abandonada y la selva comenzó a reclamar lo suyo, cubriendo lentamente sus majestuosas construcciones. Hoy, Tikal es patrimonio de la humanidad y un lugar sagrado para los descendientes de los mayas. Visitarlo es como entrar en un libro de historia viviente, una experiencia que te conecta con la grandeza de una civilización enigmática y profundamente sabia. Cambiamos de aires, mis exploradores intrépidos, y nos vamos a mi querida Colombia, a la Sierra Nevada de Santa Marta, para desentrañar los misterios de un lugar que hace honor a su nombre, la ciudad perdida, o Teyuna, como la conocían sus antiguos habitantes, los Tairona. Este no es un sitio al que llegas en autobús turístico, no, señor. Para alcanzar esta joya arqueológica, hay que emprender una caminata de varios días, a través de la selva, cruzando ríos, subiendo montañas empinadas.
Es una verdadera aventura que pone a prueba tu resistencia física y mental, pero les aseguro que cada gota de sudor vale la pena. La ciudad perdida fue construida por la civilización tairona alrededor del año 800 después de Cristo, unos 650 años antes que Machu Picchu, para que se den una idea. ¿Y qué ingenieros eran los tairona? Crearon un complejo sistema de terrazas de piedra interconectadas por caminos y escaleras, perfectamente adaptado a la topografía montañosa. Se estima que en su apogeo pudo haber albergado entre 2.000 y 8.000 personas. Imaginen la vida en estas alturas, rodeados de una naturaleza exuberante y con unas vistas espectaculares del Caribe en días despejados, un paraíso escondido. Lo más increíble es que, tras la llegada de los conquistadores españoles y las enfermedades que trajeron, la ciudad perdida fue abandonada en el siglo XVI y quedó oculta por la densa vegetación durante casi 400 años. Desapareció del mapa, literalmente. Fue redescubierta apenas en la década de 1970 por un grupo de huaqueros, buscadores de tesoros, que se toparon con ella mientras buscaban tumbas indígenas. Imaginen la sorpresa de estos tipos al encontrar una ciudad entera de piedra en medio de la nada. Debió ser como encontrar el Dorado. Hoy en día, llegar a la ciudad perdida es una experiencia transformadora. No solo por el esfuerzo físico, sino por la conexión que sientes con la naturaleza y con la sabiduría ancestral de los tairona, cuyos descendientes, los indígenas Kogi, Arhuaco, Wiwa y Cancuamo, todavía habitan la Sierra Nevada y la consideran un lugar sagrado. Ellos son los guardianes de este legado. Visitar Teyuna es mucho más que ver ruinas. Es entender una forma de vida en armonía con el entorno, es reflexionar sobre nuestra propia relación con el planeta. Una aventura que te marca para siempre y te abre los ojos a otras realidades. Capítulo 7. Título: Troya, donde la leyenda y la arqueología se dan la mano. Ahora, mis amigos fanáticos de las epopeyas y las leyendas, preparen sus escudos y espadas porque nos vamos a un lugar que ha encendido la imaginación de la humanidad durante milenios. Nos dirigimos a la actual Turquía para explorar las ruinas de la legendaria Troya. Sí, la misma Troya de la Ilíada de Homero, la de la Guerra de Troya, la del caballo de Troya, la de Héctor, Aquiles y la bella Helena. Un lugar donde el mito y la realidad se entrelazan de una forma fascinante. Qué emoción estar donde ocurrieron, o no, estos eventos tan épicos. Durante siglos muchos creyeron que Troya era solo una invención de Homero, una ciudad mítica sin base real. Pero en el siglo XIX, un arqueólogo aficionado alemán, un tanto excéntrico y controversial, llamado Heinrich Schliemann, obsesionado con encontrar la Troya homérica, se puso a excavar en una colina llamada Hisarlik, en Turquía. Y vaya sorpresa se llevó el mundo. Schliemann encontró no una, sino varias ciudades superpuestas, construidas una encima de la otra a lo largo de miles de años. Un verdadero pastel de historia. Lo complicado del asunto es que Schliemann, en su afán por encontrar la Troya de Príamo, la de la guerra, excavó de forma un poco, digamos, entusiasta, destruyendo algunas capas más recientes para llegar a las más antiguas. Un pequeño detalle que los arqueólogos modernos no le perdonan mucho. Sin embargo, sus descubrimientos demostraron que en ese lugar sí existió una ciudad importante en la Edad del Bronce, que tuvo murallas imponentes y que sufrió destrucciones violentas, lo que podría coincidir con la leyenda de la Guerra de Troya. ¿Fue exactamente la guerra que cuenta Homero? Eso sigue siendo un misterio. Hoy en día visitar las ruinas de Troya es como hojear un libro de historia con múltiples capítulos. Puedes ver los restos de las diferentes ciudades, desde Troya 1, la más antigua, hasta Troya 9, la ciudad romana. Hay murallas, restos de casas, un pequeño odeón y, por supuesto, una réplica gigante de madera del caballo de Troya a la que te puedes subir. Aunque quizás no sea tan espectacular visualmente como otras ciudades perdidas, la carga histórica y mítica de Troya es inmensa. Es un lugar que te hace reflexionar sobre cómo las historias y leyendas pueden perdurar a través de los siglos e inspirar a la gente a buscar la verdad detrás del mito. Una visita para los verdaderos apasionados de la historia antigua. Prepárense para una historia de codicia, obsesión y una ciudad hecha de oro puro que nunca existió. O tal vez sí, pero no como se la imaginaban. Nos adentramos en la leyenda de El Dorado, amigos. Esta no es una ciudad perdida en el sentido físico de ruinas que podamos visitar,
sino más bien una idea, un mito que impulsó a innumerables exploradores y conquistadores europeos a adentrarse en las selvas y montañas más inhóspitas de Sudamérica durante los siglos XVI y XVII. Una verdadera fiebre del oro que costó miles de vidas y desató una ambición sin límites. La leyenda de El Dorado tiene sus raíces en un ritual real de los indígenas Muisca, que habitaban la región de la actual Bogotá, en Colombia. Según las crónicas, el nuevo cacique Muisca, como parte de su ceremonia de investidura, se cubría el cuerpo con polvo de oro y navegaba en una balsa hasta el centro de la laguna sagrada de Guatavita. Allí, arrojaba ofrendas de oro y esmeraldas a las aguas como tributo a sus dioses. Imaginen la escena. Un hombre dorado brillando bajo el sol. Eso sí que era tener estilo. Cuando los españoles escucharon estas historias, su imaginación se desbocó. El hombre dorado se transformó en una ciudad dorada, un imperio lleno de riquezas inimaginables, con calles pavimentadas de oro y templos repletos de tesoros. Paititi, Manoa o Magua. Le pusieron muchos nombres, pero la idea era la misma: encontrar ese lugar fabuloso y saquearlo. Expediciones enteras, lideradas por personajes como Gonzalo Pizarro, Francisco de Orellana o Sir Walter Raleigh, se perdieron en la Amazonía, murieron de hambre, enfermedades o en enfrentamientos con tribus indígenas, todo por perseguir esta quimera, una verdadera locura colectiva. Aunque la ciudad de oro como tal nunca fue encontrada, la leyenda de El Dorado tuvo consecuencias reales y a menudo trágicas para los pueblos indígenas de Sudamérica. Pero también nos dejó historias increíbles de exploración y aventura, aunque teñidas de ambición desmedida. La laguna de Guatavita, por ejemplo, fue dragada varias veces en intentos desesperados por encontrar los tesoros hundidos. Y sí se encontraron algunas piezas de oro, pero nada comparado con la magnificencia de la leyenda. El Dorado sigue siendo un símbolo de la búsqueda incansable de lo desconocido y también una advertencia sobre los peligros de la codicia. Una leyenda que sigue viva y que nos recuerda que no todo lo que brilla es oro. Viajamos ahora a la cuna de la civilización, a Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, en el actual Irak, para explorar los vestigios de una de las ciudades más famosas y poderosas de la antigüedad. Les hablo de la legendaria Babilonia, una ciudad cuyo nombre evoca imágenes de esplendor, de reyes poderosos como Hammurabi y Nabucodonosor II, de jardines maravillosos y de una torre que, según la Biblia, pretendía alcanzar el cielo. Un lugar cargado de historia, mitos y una grandeza que desafiaba a los dioses. Babilonia fue la capital de varios imperios a lo largo de los siglos, pero alcanzó su máximo esplendor bajo el reinado de Nabucodonosor II, en el siglo VI a.C. Este rey era un constructor compulsivo. Fortificó la ciudad con murallas dobles tan anchas que se dice que podían correr carros sobre ellas. Construyó palacios suntuosos, templos imponentes como el Esagila, dedicado al dios Marduk, y la famosa puerta de Istar, decorada con ladrillos vidriados de un azul brillante y figuras de toros y dragones. Una maravilla que, afortunadamente, fue reconstruida parcialmente en el Museo de Pérgamo en Berlín. Imaginen la impresión que causaba entrar a la ciudad por esa puerta. Pero si hay algo por lo que Babilonia es mundialmente famosa, además de la Torre de Babel, el Zigurat de Temenanki, es por los jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Según la leyenda, Nabucodonosor II los construyó para su esposa, Amitis de Media, que extrañaba las montañas y la vegetación de su tierra natal. ¡Qué romántico el Nabucodonosor! Se describen como una serie de terrazas ajardinadas que se elevaban como una montaña artificial, con árboles exóticos, flores y un ingenioso sistema de riego. Aunque su existencia real y ubicación exacta son motivo de debate entre los arqueólogos, la leyenda es simplemente fascinante. A pesar de su grandeza, Babilonia también sufrió conquistas y destrucciones. Fue tomada por los persas, por Alejandro Magno, quien, de hecho, murió allí, y gradualmente fue perdiendo importancia hasta quedar en ruinas y ser cubierta por las arenas del desierto. Las excavaciones arqueológicas, iniciadas en el siglo XIX, han sacado a la luz parte de su antiguo esplendor, aunque mucho se ha perdido o fue dañado por conflictos más recientes. Visitar las ruinas de Babilonia hoy, o ver sus tesoros en los museos, es conectar con un pasado remoto que sentó las bases de muchas de las civilizaciones que vinieron después. Una ciudad que sigue susurrando historias de poder, ambición y belleza.
Y llegamos al final de nuestro recorrido, amigos, con la ciudad perdida por excelencia, la más enigmática, la que ha desatado más debates y teorías locas que ninguna otra. Hablo, por supuesto, de la mítica Atlántida. Esta ciudad, descrita por primera vez por el filósofo griego Platón en sus diálogos Timeo y Critias, hace unos 2400 años, es el santo grial de los exploradores de lo desconocido. ¿Existió realmente o fue solo una alegoría filosófica? Esa es la pregunta del millón, y aquí vamos a especular un poquito. Según Platón, la Atlántida era una isla-continente situada más allá de las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar, habitada por una civilización increíblemente avanzada, poderosa y rica. Tenían una tecnología superior, una organización social perfecta y un ejército formidable. Pero, como suele pasar en estas historias, se volvieron arrogantes, codiciosos e intentaron conquistar el mundo conocido. Y ahí fue cuando los dioses, o la naturaleza, les dieron su merecido. En un solo día y una noche de terribles terremotos e inundaciones, la Atlántida desapareció bajo las olas del mar. ¡Qué final tan dramático! Desde que Platón contó esta historia, la gente no ha dejado de buscar la Atlántida. Se han propuesto decenas de ubicaciones posibles. Algunos dicen que estaba en el Océano Atlántico, como sugiere su nombre. Otros la ubican en el Mediterráneo, quizás relacionada con la civilización minoica de Creta y la erupción del volcán de Tera, actual Santorini, que devastó la región alrededor del 1600 a.C. Esa teoría tiene bastante sentido. Otros la han buscado en las Azores, en las Canarias, en el Caribe, incluso en la Antártida o en el Triángulo de las Bermudas. La imaginación no tiene límites. A pesar de que la mayoría de los arqueólogos y científicos consideran que la Atlántida es un mito creado por Platón para ilustrar sus ideas políticas y filosóficas, la leyenda sigue viva y coleando. Y es que la idea de una civilización avanzada y perdida es demasiado atractiva. Libros, películas, documentales, todos quieren descifrar el enigma de la Atlántida. Y aunque quizás nunca encontremos sus ruinas físicas, la búsqueda de la Atlántida nos habla de nuestro anhelo por entender nuestro pasado, por descubrir los límites del conocimiento y, ¿por qué no?, por soñar con mundos perdidos llenos de maravillas.